Quizá estés familiarizado con el caso de P. Diddy y todo lo que se descubrió acerca de él. Una red de tráfico, de abuso, violencia. Y a pesar de todo eso, por décadas vivió en el ojo público como una celebridad, admirado por muchos y cautivando al público como un músico, hombre de negocios y filántropo. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que esto era solo una fachada, una máscara de sanidad que escondía quizá un psicópata, y nos hace preguntarnos quién más está ahí, cómo reconocerlos. No es el monstruo que quizá imaginamos, podría ser la persona de enseguida, o por qué no, quizá tú. Vamos a hablar de psicópatas, sociópatas y desorden de personalidad antisocial. ¿Cuál es la diferencia? Quédate para descubrirlo. Además de que te voy a decir cuál es el rasgo universal de estos individuos según la doctora Martha Stout. Cuando empecé a estudiar psicología, mi primer sueño fue ser un agente del FBI. Me obsesioné leyendo acerca de psicópatas, de sociópatas, de criminales. Pero hace poco vi un libro que se llamaba Sociopath, a Memoir, o Sociópata, una memoria. Según esto, de una doctora investigadora en sociopatía, en el que ella contaba su vida y su experiencia de ser sociópata. Pero algo extraño es que la sociopatía no está reconocida clínicamente, e irónicamente me sentí engañado. Pero bueno, eso me hizo querer hablar de este tema. Hay diversos estudios que estiman que la prevalencia de psicopatía en la población es de alrededor de un 4.5%. Sin embargo, si se usa el checklist de psicopatía, esto varía desde un 1% hasta el 4%. Pero algo que no se distingue mucho es esta distinción si están midiendo sociópatas o desorden antisocial o psicópatas. Así que yo brevemente voy a explicar estas distinciones. Vamos a empezar por el trastorno de personalidad antisocial, ya que es el que es mencionado por el DSM-5. Y dice, el trastorno de personalidad antisocial se define como un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza desde muy joven y continúa hasta la adultez. Algunos de los rasgos que incluye es mentir y manipular por placer o beneficio personal. Este diagnóstico es clínico y se usa en contextos médicos y psicológicos. Está asociado con conducta delictiva, impulsividad, irresponsabilidad, irritabilidad y falta de remordimiento. Y en mi opinión, lo que hace la distinción de este diagnóstico es que se enfoca solamente en las conductas, no se interesa mucho en la experiencia interna, simplemente es algo conductual. Y ahora vamos a ver psicopatía y sociopatía. Cuando empecé mi camino de cazador de psicópatas, uno de los libros más prominentes y mencionados era este, The Mask of Sanity, o La Máscara de la Sanidad. Y es uno de los primeros estudios de psicopatía por Harvey Cleckley, no sé cómo se pronuncia. Y él empezó a hacer esta distinción. Y en este libro, en The Mask of Sanity, él describía al psicópata como alguien normal, al menos intelectualmente, pero con una profunda incapacidad de amar, de sentir culpa. Decía, la psicopatía se refiere a individuos con una frialdad emocional marcada, encanto superficial, falta total de empatía y una gran capacidad de manipulación. Y esto se piensa que tiene bases biológicas, es decir, no se hacen, nacen. Por el otro lado, la sociopatía tiende a asociarse más con la influencia del entorno. Maltrato infantil, pobreza, entornos violentos. Dice, el sociópata sí puede formar vínculos, pero suele ser impulsivo, reactivo y desorganizado. Y ahorita mencionamos algo de si nacen o se hacen. La investigadora Linda Maley propone que hay dos rutas hacia la sociopatía o la psicopatía y los llama los psicópatas primarios, que son los que nacen, es un perfil biológico específico, y estos son los que no sienten ansiedad, no sienten empatía, no sienten culpa y tienen una crianza normal por lo general, tienen un trastorno emocional desde el origen. En cambio, los psicópatas secundarios tienen la capacidad emocional, pero desarrollan una estrategia antisocial como adaptación a un entorno hostil o caótico. Hay negligencia o abuso, falta de figuras prosociales, existen condiciones de pobreza, caos, castigos inconsistentes. Son rechazados por su grupo y se agrupan entre ellos y esto refuerza estas conductas antisociales. Es una forma de sobrevivir y de buscar estatus en un ambiente peligroso. Es como una estrategia de vida ante un ambiente impredecible. Y dice que esto explica por qué algunos niños muestran síntomas desde muy pequeños, mientras que otros parecen volverse antisociales más tarde con la edad.
Por ejemplo, los niños normales, conforme van creciendo, van aprendiendo empatía, cuando ven a los demás sufrir, aprenden a cooperar, aprenden culpa, vergüenza y amor, a usarlo al menos en un contexto correcto. Sin embargo, los psicópatas no pueden formar estas emociones, no pueden formar estos lazos, y los sociópatas sí. Pero lo que pasa es que su contexto no les permite aprenderlo y no lo hace útil. No tiene sentido cooperar en un ambiente donde nadie te va a cuidar, donde se van a aprovechar de ti, etc. Y dependiendo del ambiente se puede expresar de forma diferente. Muchos de estos psicópatas buscan roles de poder, políticos, doctores, etc. Y muchas veces no terminan en la cárcel porque son inteligentes, tienen maquiavelismo. Por ejemplo, en este libro, The Psychopath Whisperer, o El susurrador de psicópatas, menciona de estas características que tienen, que todos tenemos, pero en un umbral, ellos las tienen extremo, pero que pueden ser útiles, como tomar decisiones frías, no tener ansiedad, ser muy encantadores, etc. En el ambiente correcto, de forma correcta, te pueden llevar a lugares muy altos. Se podría llamar esto la sociopatía funcional o lo que se conoce como maquiavelismo. En cambio, cuando el ambiente es hostil, selecciona por otro tipo de expresión de las conductas. Por ejemplo, dice: muchos adolescentes antisociales crecieron en entornos con negligencia, abuso o disciplina inconsistente. Cuando estos jóvenes aprenden habilidades prosociales, tienden a ser rechazados por otros, por lo tanto, no tiene sentido. Algo importante a mencionar son las emociones y las emociones secundarias, que son las emociones que justamente tenemos para pertenecer en sociedad, para llevarnos bien, como la culpa, como la vergüenza. Estas son las emociones que los psicópatas primarios no sienten, no desarrollan. Aunque esto no quiere decir que no tienen ninguna emoción. Sí pueden sentir enojo o cierto tipo de ansiedad, aunque su umbral es mucho más bajo. De hecho, en un libro de otro investigador de los psicópatas decía que una forma de descubrir si alguien es un psicópata es asustarlos de repente, porque ellos no tienen esta reacción de susto. Entonces les llega así, ¡buh! Entonces, si no se asustan, quiere decir que tienen una amígdala menos reactiva. Esto es una de las características del psicópata, aunque no la única. Entonces, para cerrar, quería decir, la doctora Stout, en su libro El psicópata enseguida, o The Sociopath Next Door, dice: no es la agresión, no es la violencia, no es las mentiras. Lo que tienen de universal los sociópatas es que se aprovechan de estas emociones sociales que la población en general tendemos a tener, como lástima, como culpa. Entonces se victimizan mucho, te intentan hacer sentir mal para que hagas lo que ellos quieren. Bueno, espero te sirva. Adiós.